confíe en el Todopoderoso, pues Él conoce sus sufrimientos y sin duda encontrará una manera de sanarlos. La vida a menudo nos presenta pruebas difíciles, obligándonos a arrodillarnos. El flujo incesante de facturas, la angustia de relaciones rotas, el dolor ardiente de la traición, el silencio en respuesta a las oraciones. Todo esto puede generar dudas sobre si Dios ha olvidado su nombre. A veces parece que las paredes se cierran a nuestro alrededor y no hay fuerzas para dar el siguiente paso. Sin embargo, incluso en el epicentro de la tormenta, Dios susurra suavemente: confía en mí y yo lo arreglaré todo. Hay un poder inmenso en estas palabras, recordándonos que su situación no es desesperada. Aunque el mundo insista en que todo ha terminado, fue Dios quien creó el universo de la nada, solo con su palabra. Si Él pudo dividir los mares, resucitar a los muertos, sanar a los ciegos y transformar la oscuridad en luz, ¿acaso puede suponerse que sus problemas son demasiado grandes para Él? Confiar en Dios no significa negar las dificultades, sino más bien una fe firme en Él en momentos de dolor. Significa creer que, aunque el camino no sea visible, ya está trazado. Implica la certeza de su promesa de que nunca lo dejará ni lo abandonará. La Escritura dice que quienes esperan en el Señor no serán avergonzados. Esta promesa permanece inmutable, a pesar de la aparente desesperanza de la situación. A Dios no le asustan sus dificultades porque Él se especializa en resolver lo imposible. Así que, al escuchar estas palabras, suelte el miedo que lo tiene cautivo. Abra su corazón para comprender que Dios no solo observa desde la distancia, sino que participa activamente en su vida aquí y ahora. Quizás aún no sea evidente, pero Él está orquestando cada detalle para su bien. Confíe en Él, porque todavía no ha terminado su obra en usted. Y cuando Dios comience a actuar, su historia no terminará en derrota, sino en triunfo, porque Él es fiel a su promesa de sanar todo lo roto. 1. Dios comprende la profundidad de su dolor. A veces, las palabras son impotentes. El dolor del alma es tan grande que ninguna oración parece suficiente para contenerlo, ninguna canción lo suficientemente fuerte para liberarlo. En el silencio de su espíritu, se pregunta si hay alguien que entienda la carga que lleva. Pero Dios sí entiende. Él ve cada lágrima que cae de sus ojos, incluso aquellas que oculta en la oscuridad. Él conoce sus batallas silenciosas, que pasan desapercibidas para los demás. Él sabe del pesar escondido detrás de una sonrisa. El salmista nos recuerda: tú llevas cuenta de mis andanzas, pon mis lágrimas en tu odre. ¿No están anotadas en tu libro? Salmo 56:8. Piense en esto: ni una sola lágrima se pierde, ni una sola se pasa por alto. Dios no es ciego a su dolor, ni lo descarta como algo insignificante. Para Él, su dolor tiene un profundo significado, porque usted mismo es de suma importancia para Él. Cuando parezca que nadie entiende, recuerde que Jesús mismo fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Él conoce la traición, la soledad cuando los más cercanos lo abandonan, el aguijón de las falsas acusaciones, el dolor del rechazo y la agonía del sufrimiento físico. Él no es un Dios distante, ajeno al sufrimiento, sino uno que se sumergió completamente en él para encontrarse con usted justo donde se encuentra. En momentos de profundo dolor, cuando parece que el mundo entero le ha dado la espalda, es crucial recordar que esta sensación de soledad es solo un susurro engañoso. Contrariamente a esto, la palabra de Dios declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
Esta promesa de su cercanía es especialmente palpable en los momentos más difíciles. Incluso si no siente su presencia, Él lo rodea, como un ancla segura que lo sostiene para no caer en el mar tempestuoso de las adversidades de la vida. Cuando las circunstancias parezcan insuperables, recuerde que Dios escucha sus oraciones y se acerca no con juicio, sino con compasión. Él comparte su dolor, así como estuvo con Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego. El fuego de las pruebas no lo consumirá, porque su presencia es su protección inquebrantable. En momentos de dolor insoportable, acérquese a Él de todo corazón, derrame todos sus sentimientos. No dude en ser honesto, porque Él ya conoce sus experiencias y está listo para aceptarlas. Confíe en Él y crea que Dios no solo conoce su dolor, sino que trabaja activamente para traer sanación, esperanza y restauración. En cada batalla de la vida, llega un momento en que las fuerzas se agotan. La búsqueda de respuestas llega a un callejón sin salida y la lucha parece insostenible. Después de largos intentos por controlar la situación, el alma se agota y las soluciones no traen alivio, siendo fácil sentirse derrotado. Sin embargo, la debilidad no es el final del camino, sino el comienzo de la acción de Dios. El apóstol Pablo, al orar por la liberación de su aguijón en la carne, escuchó la respuesta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El poder de Dios se manifiesta con mayor claridad no en su fuerza, sino en su debilidad. Cuando usted llega al límite de sus posibilidades, Dios interviene para mostrar su poder. Recuerde a Moisés en el Mar Rojo, con el ejército del faraón persiguiéndolo. Él no podía dividir las aguas ni salvar a su pueblo, pero Dios sí pudo. Recuerde a Daniel en el foso de los leones, sin armas, sin plan de escape ni fuerza propia. Dios cerró las bocas de los leones. Recuerde a la viuda con un pequeño cántaro de aceite, que no podía alimentar a su familia, pero Dios multiplicó su aceite hasta la abundancia. Estas historias nos recuerdan que nuestras limitaciones no son obstáculos para Dios, sino invitaciones a su acción. Su no puedo es una oportunidad para que Dios diga: yo sí puedo. Dios no le pide que cargue con todo el peso solo, sino que lo invite a confiarle la carga a Él. Reconocer la debilidad puede parecer difícil, ya que el mundo enseña que la fuerza es lo principal. Pero Dios invierte esta verdad, diciendo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Ser pobre en espíritu significa reconocer su necesidad, dejar de fingir que puede arreglarlo todo. Esta humildad no es debilidad, sino el camino hacia el poder milagroso de Dios. Por lo tanto, al enfrentarse a algo demasiado pesado para levantar, demasiado amplio para cruzar, demasiado roto para reparar, no se desespere. No necesita tener todas las respuestas, porque aquel que sostiene el universo ha prometido llevarlo a usted. Él es el Dios que mueve montañas, calma los mares y resucita a los muertos. Una situación que parece desesperada es solo una oportunidad para que Él manifieste su gloria. Y cuando lo haga, comprenderá que no se trataba de sus capacidades, sino de su poder. Su debilidad no es una caída, sino el lugar donde Dios mostrará que Él siempre es suficiente. 3. Los caminos de Dios a menudo están ocultos. En medio de las pruebas de la vida, quizás lo más difícil es darse cuenta de que Dios actúa, incluso cuando parece que no sucede nada. La mente humana anhela pruebas visibles,
algo que pueda medirse y tocarse, pero el reino de Dios a menudo se desenvuelve en silencio, imperceptiblemente, como las semillas ocultas en la tierra. Exteriormente, la situación puede parecer estancada, pero bajo el velo de lo cotidiano, Dios orquesta meticulosamente cada detalle de su plan perfecto. La historia de José es un claro ejemplo. Traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, calumniado y encarcelado. En cualquiera de estas etapas, parecía que su vida se derrumbaba. No había ni un indicio de la misericordia de Dios, ni una señal de cambios futuros para mejor. Sin embargo, Dios tejió hábilmente cada momento doloroso en el gran tapiz de su destino, y al final, el mismo pozo que parecía el fin, se convirtió en el camino que lo llevó al palacio. Dios actuó, incluso cuando José no lo veía. Recordemos también a Esther. Para los que la rodeaban, era simplemente una joven elegida reina, pero tras bambalinas, Dios la estaba preparando para una gran misión. Cuando su pueblo estaba amenazado de aniquilación, el coraje y la influencia que había adquirido en silencio se convirtieron en los instrumentos con los que Dios obró la liberación. Los pasos parecían cotidianos, pero el resultado fue asombroso. Dios no cambia. Él sigue actuando por caminos invisibles. En el libro de Isaías 55:8 se dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Lo que parece un retraso puede ser protección. Una puerta cerrada puede indicar un camino mejor. El silencio puede ser la preparación para algo, para lo que aún no está listo. Se necesita fe para confiar en la mano invisible de Dios, pero no es necesario ver el aire para respirar, y no es necesario ver las acciones de Dios para creer en Él. Invisible no significa vacío. Está lleno de la presencia, el poder y el propósito de Dios. Por lo tanto, si la vida parece estancada, la espera interminable y las oraciones sin respuesta, no se rinda. El cielo no duerme. Dios está escribiendo capítulos que aún no se han leído. Y un día, al mirar hacia atrás, verá que cada detalle estaba en su lugar. 4. La espera es tiempo de oportunidades, no de pérdidas. La espera es una de las pruebas más duras para el corazón humano. El mundo moderno exalta los resultados instantáneos, las respuestas rápidas y el alivio inmediato. Pero Dios no se somete a los horarios humanos. Él se mueve al ritmo de la eternidad, no con prisa. Y a veces, el trabajo más importante ocurre precisamente durante los períodos de espera. David fue ungido rey en su juventud, siendo un simple pastor. Pero antes de que la corona tocara su cabeza, tuvo que esconderse de Saúl durante años. ¿Fue ese tiempo perdido? En absoluto. Fue un periodo en el que Dios formó su corazón, fortaleció su fe y lo preparó para un gobierno sabio. A Abraham se le prometió que sería padre de muchas naciones, pero tuvo que esperar décadas antes de tener a Isaac en sus brazos. ¿Fue este retraso una señal del olvido de Dios? No. Fue el terreno en el que la fe de Abraham se fortaleció, enseñándole a confiar no en sus ojos, sino en Dios, quien es fiel a su palabra. Dios siempre es fiel a su palabra, y un ejemplo de ello se encuentra incluso en la vida de Jesucristo. El Hijo de Dios pasó 3 décadas en la oscuridad antes de comenzar su ministerio. 30 años de espera por 3 años de trabajo que cambiaron el mundo para siempre. La espera no es una pérdida de tiempo cuando está en las manos de Dios, y en esto reside un profundo significado. El profeta Isaías en su libro 40:31 proclama: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es importante destacar esta promesa porque la espera no agota a la persona. Cuando se arraiga en la fe y la confianza, renueva, profundiza la fe y transforma desde dentro. La temporada de espera no es un castigo, sino una preparación. Dios la usa para desarrollar paciencia, resistencia y fortaleza, formando el carácter para que, cuando llegue la respuesta, la persona esté lista para llevar la bendición sin ser aplastada por ella. Por lo tanto, no hay que despreciar la demora ni considerarla tiempo perdido. Es mejor verla como un tiempo sagrado, un terreno fértil donde Dios cultiva algo profundo en nuestro interior. Un día se comprenderá por qué la espera fue necesaria, y cuando llegue el avance quedará claro que cada momento de espera fue parte de un plan perfecto. 5. Rendirse a Dios desata su poder. La rendición a Dios desata su poder, porque existe un peso que aplasta el alma humana, la necesidad de controlarlo todo. Las personas se aferran firmemente a sus planes, expectativas y soluciones, creyendo que si se esfuerzan más y presionan por más tiempo, podrán arreglar lo que está roto, pero la verdad es que el control es una ilusión. Cuanto más se aferra uno, más se agota, y solo cuando finalmente se rinde a Dios, su poder se libera. Rendirse a Dios no significa renunciar a la esperanza, sino entregar el resultado a aquel que ve el fin desde el principio. Es un reconocimiento. Dios, yo no puedo, pero tú sí. Yo no conozco el camino, pero tú sí. Confío en ti más que en mí mismo. Este momento de liberación es el punto donde el cielo se encuentra con la tierra y lo sobrenatural entra en lo natural. Recuerde a Jesús en Getsemaní la noche antes de la crucifixión. El peso de la cruz oprimía tanto su espíritu que sudaba gotas de sangre. Y sin embargo, su oración no fue: Padre, quita de mí esta copa a toda costa, sino: no se haga mi voluntad sino la tuya. En esta rendición a Dios, Él desató el mayor acto de redención que el mundo jamás haya conocido. Sin esta rendición, no habría habido resurrección. Quizás su situación no requiera una cruz, pero sí requiere la rendición a Dios. Mientras una persona intente cargarla con sus propias fuerzas, será aplastada bajo el peso, pero cuando la ponga a sus pies, sucederá algo milagroso. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comenzará a guardar el corazón, y su poder triunfará donde termina la fuerza humana. Sus soluciones comenzarán a revelarse de maneras que la persona nunca podría haber orquestado. Esto se puede ver en la vida de Ana, quien deseaba mucho un hijo. Durante años llevó esa carga con angustia, hasta que finalmente derramó su corazón ante Dios y dejó sus lágrimas en el altar. Este acto de rendición a Dios no solo dio a luz al hijo Samuel, sino también a un profeta que ungió reyes y cambió el destino de Israel. Su rendición a Dios se convirtió en la puerta para el movimiento del poder divino, liberación del control, la aceptación del poder de Dios. ¿A qué se aferran las personas en sus vidas? ¿Qué resultado buscan controlar? ¿Qué puerta intentan abrir con la fuerza de sus propias capacidades? El Todopoderoso nos llama. Déjalo, suelta, confíamelo a mí. Entregarse en manos del Señor no es una manifestación de debilidad. Al contrario, es una unión con aquel cuyo poder no conoce límites. En su autoridad, incluso lo que parece imposible se convierte en el escenario para la manifestación de su grandeza. Transformación del quebranto en testimonio de fe. Cuando la vida se desmorona, surge la sensación de que la historia ha llegado a su fin.
sueños rotos, familias desintegradas, salud deteriorada, corazones destrozados. Todo esto parece irreversible. Sin embargo, en manos del Todopoderoso, el quebranto no es un final, sino solo el material con el que Él crea testimonios que proclaman su fidelidad inmutable y su poder ilimitado. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos que confirman esta verdad. Recordemos la historia de Job, quien lo perdió todo: riqueza, salud, familia. Sentado entre cenizas, estaba destrozado y desconcertado. Pero el Señor lo restauró, multiplicando sus bendiciones al doble, y su historia se convirtió en consuelo para muchas generaciones de sufrientes. Su quebranto se transformó en una voz de esperanza para innumerables personas. Recordemos a Pedro, el discípulo que juró lealtad, pero que negó a Jesús 3 veces cuando el miedo lo paralizó. La vergüenza podría haberlo consumido, pero Jesús lo restauró con su gracia, llamándolo: «Apacienta mis ovejas». Este pescador quebrantado se convirtió en un predicador intrépido el día de Pentecostés, cuando miles de personas encontraron la salvación. Su mayor caída se convirtió en el trampolín para su mayor llamado. Incluso Pablo, el antiguo perseguidor de la Iglesia, fue transformado en el mayor misionero del Evangelio. Las mismas cicatrices de su pasado se convirtieron en un testimonio del amor redentor del Señor. Su quebranto se transformó en un megáfono que aún resuena en sus epístolas. El mismo Señor que reescribió sus historias es capaz de reescribir la tuya. Lo que parece un final a menudo es el comienzo de algo más grande. Lo que parece una derrota a menudo resulta ser el terreno donde crece la victoria. Lo que parece una vergüenza a menudo se convierte en el lugar donde Dios manifiesta su gracia de la manera más brillante. Es en Romanos 8:28. Se nos dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Es importante destacar que no todo es bueno en sí mismo, pero el Señor convierte todo en bien. Incluso los fragmentos rotos, el dolor, la amargura y el quebrantamiento, cuando se entregan a Él, un día se convertirán en un testimonio de fe. Y este testimonio no solo te bendecirá a ti, sino que también servirá de apoyo para otros que atraviesan pruebas similares. Lo que el enemigo ideó para destruir, Dios lo usa para construir. Y cuando la historia sea contada, no será sobre la fuerza humana, sino sobre la fidelidad inquebrantable del Señor. La victoria pertenece al Altísimo. En cierto punto, cada batalla lleva a la comprensión de que el resultado no depende del ser humano. Por mucho que uno luche, por mucho que se planifique, la victoria nunca se logra solo con esfuerzos humanos. La verdadera victoria le pertenece al Señor. Él es quien separa los mares, derriba a los gigantes y destruye murallas. Y cuando el ser humano aprenda a descansar en esta verdad, se liberará de la carga de tener que vencer por sí mismo. Simplemente caminará por fe, sabiendo que el Señor ya le ha preparado el camino. En el pasado lejano, cuando David se enfrentó a Goliat, comprendió esta verdad. Un pastor, armado solo con una honda y unas pocas piedras, no confió en sus armas al enfrentarse al gigante. Su confianza provenía de su fe en el Señor, quien ya lo había salvado del león y del oso. Con fe inquebrantable, David proclamó: «La batalla es del Señor», y ese triunfo de la fe llevó a la caída del gigante. La historia de David sirve como un recordatorio eterno. Cuando el Señor lucha de tu lado, ningún enemigo puede prevalecer. El rey Josafat también lo entendió cuando su pueblo se vio rodeado por enemigos que superaban en fuerza a Judá.
En lugar de ceder al pánico, recurrió al Señor. El Espíritu de Dios proclamó: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Los guerreros de Judá salieron a la batalla cantando alabanzas, y el propio Dios tendió emboscadas contra sus enemigos. Ellos no desenvainaron sus espadas, pero la victoria fue suya, porque le pertenecía a Dios. El mismo Dios tiene en sus manos tus circunstancias. Quizás te enfrentas a una ruina financiera, a relaciones rotas, a un diagnóstico aterrador o a un miedo insuperable. Pero recuerda, no tienes que ganar esta batalla solo. Le pertenece al Señor, y como le pertenece a Él, el resultado ya está decidido. En Romanos 8:37 se dice: «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Ser más que vencedores no significa que la vida será fácil. Significa que nada puede vencer a aquel que vive dentro de ti. Su victoria se convierte en tu victoria, su triunfo en tu testimonio. Levanta la cabeza, porque el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos está luchando por ti. La batalla puede ser feroz, pero la guerra ya está ganada. La cruz y el sepulcro vacío son la prueba de que ninguna oscuridad puede vencer su luz. La victoria le pertenece al Señor, y como tú le perteneces a Él, la victoria también es tuya. Confía en Dios y Él lo arreglará todo. Permite que estas palabras penetren en cada célula de tu ser. Dios aún no ha terminado tu historia. El dolor, la espera, el quebrantamiento, las batallas, no son el final, sino solo etapas en las que se revela su gloria. Él conoce tu dolor. Él es fuerte en tu debilidad. Él actúa incluso cuando no lo ves. Él usa la espera para formarte. Pide tu devoción para manifestar su poder. Transforma tu quebrantamiento en testimonio y concede la victoria que solo Él puede dar. La cuestión no es si Dios puede arreglar tu situación. La cruz ya demostró su poder y su amor. La cuestión es si confías lo suficiente en Él como para permitirle actuar. La confianza no es pasividad, sino una elección activa. Entregar una y otra vez todo en sus manos, incluso cuando el miedo te tienta a recuperarlo. Que este día sea el día en que dejes de cargar con lo que nunca estuvo destinado para ti. Suelta la preocupación, el control y el miedo, y dirige tu mirada hacia aquel que dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46:10. Él no te ha olvidado, no te ha abandonado y no dejará tu historia inconclusa. En su tiempo perfecto y a su manera perfecta, Él lo arreglará todo. Y cuando lo haga, tu vida brillará como un testimonio de que Dios es fiel, poderoso y bueno. Confía en Él, y el final que Él escriba superará todas tus expectativas.